Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya terminando esta semana con nuestro amigo Rodrigo Armide. Rodrigo, muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros, por estar a punto de concluir esta semana. Este día tenemos invitados especiales al sector inmobiliario. Bienvenidos. Y también, bueno, les comento que por este motivo, que ellos estén aquí, el día de hoy la ponencia se llama Terrenos entre venta y fondeo colectivo. Nada más les voy a comentar algo más de nuestro amigo Rodrigo. Él es ingeniero electrónico y fundador de la empresa Libre para Hacer. Ya lo han estado viendo en toda esta semana. Por ahí mándale un mensajito si necesitan algo que al final nos pone un código QR y por ahí nos va a ayudar un poquito. Entonces, amigo, te doy la más cordial bienvenida a la Academia de Michoacán. Ya sabes que eres bienvenido. ¿Vale? Con permiso. Gracias. Excelente, pues vamos a iniciar este que es nuestro cuarto y último día de esta semana de inversiones, en donde hemos estado compartiendo cosas que valen mucho la pena para abrir la mente de todas las personas a este mundo de inversiones, para que puedan conocer qué cosas diferentes pueden hacer con su dinero, que se quiten un poquito ese miedo que de repente hay a lo desconocido y que será una tranza, será que sí funciona, será que no funciona. En realidad, lo que queremos es abrir la mente para que las personas puedan tener la confianza de empezar a analizar y sobre todo que descubran qué está disponible. La tecnología y todo este hermoso mundo en el que vivimos actualmente nos da muchísimas opciones que no estaban disponibles antes y es importantísimo que seamos conscientes de cuáles son estas y que podamos incluirlas dentro de nuestra planeación y nuestros objetivos. Entonces, vamos a empezar. El tema de hoy tiene que ver totalmente con bienes raíces y vamos a hablar de algunas cosas tradicionales y de algunas cosas nuevas que existen en el mercado. Pero para empezar, vamos a ver cosas muy fundamentales, muy básicas y trataré de explicarlas de la forma más sencilla posible. Entonces, si quieren empezar a compartir, por favor. Primero es bienes raíces, terrenos, casas, edificios, locales, es de las cosas, de las formas de inversión más populares que existen de toda la historia. Tradicionalmente, grandes riquezas se han amasado con el tema inmobiliario. Y el tema es entender cómo, por qué se han amasado grandes riquezas y en qué momentos funcionan mejores que otros, ¿no? Entonces, para empezar, hay dos modelos o grandes formas de negocio que se pueden hacer con propiedades. Una es un negocio de ganancia de capital. Es decir, que tú compras una propiedad a cierto valor y tú esperas que ese valor se incremente en un periodo de tiempo al que normalmente se le llama plusvalía, o sea, plus de que es más, valía de que vale más, y que puedas en ese momento venderlo y que puedas tener una ganancia de capital. ¿De qué forma se puede hacer eso? Bueno, normalmente se pueden comprar en planos, que lo vamos a ver en desarrollos. Puedes comprar un terreno en una zona que esperas que tenga un cierto desarrollo y por sí mismo el terreno va a valer más conforme tenga mayor actividad alrededor, etcétera. Es un mito el que las cosas siempre van a subir de valor. Siempre los terrenos y las casas y todo eso normalmente suben de precio, pero no siempre suben de valor y nunca suben de valor al mismo ritmo o con el mismo porcentaje. Y quiero empezar hablando de eso. Me voy a enfocar en esta parte de ganancia de capital. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Morelia, una de las colonias más céntricas es en donde estamos, que es la colonia Chapultepec, en sus diferentes vertientes, ¿no? Norte, sur, etc. En esta colonia Chapultepec hay muchas casas que tienen ya ciertos años, porque esta colonia siempre ha sido como muy bien valorada dentro de la ciudad de Morelia. Pero hay algunas casas que están vacías. ¿Por qué? Porque en el momento que se construyeron, a lo mejor las familias eran más grandes, las necesidades eran distintas, y los dueños piensan que su casa, si les costó X número de pesos, pues ha tenido que seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Pero si te pones a pensar,
Si hay una casa, por ejemplo, que aquí en esta colonia, por los cálculos del dueño vale, no sé, 3 millones de pesos por el terreno y por la construcción y todo, pues es muy aceptable que cualquier persona que sea dueño de algo le puedes poner el precio. Pero hay, hay, hay veces que cuesta trabajo mover esas casas o que se vendan simplemente porque los compradores pues tienen ahora diferentes opciones. Ya no es como hace 30 años que la colonia Chapultepec era como la mejor y ya. Ahora hay otras opciones en otras colonias, en otras áreas de que se ha desarrollado la ciudad que en este momento están teniendo plusvalía, pero que todavía tienen precios más accesibles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la plusvalía ahorita, por ejemplo, en colonias que están teniendo desarrollo comercial, ahorita es más grande, es decir, es más probable que ganes dinero invirtiendo en esas zonas que están teniendo desarrollo, a que ganes dinero en una zona que ya pasó ese boom de plusvalía, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que te quites el mito de que cualquier cosa siempre va a subir de precio, no necesariamente, y nunca sube de precio al mismo ritmo. Depende del entorno, si ya está totalmente desarrollado, si hay unos planes especiales, si de pronto se está volviendo una zona comercial, en fin, hay muchas variables. La segunda forma de negocio que puedes hacer es es flujo de efectivo. Y es que utilizas una propiedad inmueble, un bien raíz, no porque la quieres vender y ganarle dinero, sino porque quieres que produzca dinero mes con mes. ¿Ok? ¿De qué forma puedes hacer que una propiedad te produzca dinero mes con mes? Pues la forma más sencilla es rentar. A lo mejor te compras un local comercial o construyes una bodega en tu terreno, no porque la quieras vender necesariamente, sino porque quieres rentarla y eso te va a estar generando rendimientos. Rentarla es una de las opciones como más tradicionales, pero les platicaba que ahora con la tecnología surgen nuevas posibilidades. Por ejemplo, esta plataforma que se llama Airbnb. ¿Okay? ¿Qué es Airbnb? Es una aplicación en donde las personas pueden rentar cuartos, casas, departamentos, cabañas o lo que sea por día. Entonces, eso ha generado un nicho muy importante. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor viven en una casa de 5 habitaciones o 4 habitaciones porque su familia era muy grande, pero después los hijos ya se fueron y a lo mejor esa persona puede poner a rentar 1 o 2 habitaciones. O a lo mejor es una casa que está de forma que está dividida como la planta alta y la planta baja y a lo mejor pueden rentar la planta baja. Entonces quiere decir que con la misma propiedad que tienes, no necesitas salirte porque la vas a rentar, pero sí puedes hacer que te empiece a producir dinero a través de plataformas como Airbnb. Esta plataforma ha sido de tan alto éxito que incluso hay personas que se han aventurado y es un modelo de negocio muy actual. Es decir, a ver, yo no tengo propiedades, pero veo que esta casa de mi vecino la renta en 6,000 pesos y yo veo que el promedio de las rentas por habitación en Airbnb está en 500 pesos en Morelia. Pues, ¿qué tal si rento la casa y yo como arrendador, obviamente en el contrato tiene que estar estipulado que me dan permiso de subarrendarla y yo puedo subirla a Airbnb y a lo mejor en total genero 12,000 pesos. Yo no tengo la propiedad, pero rento una casa, la adorno, la amueblo, la tengo bien bonita y entonces la subo a la plataforma de Airbnb y puedo generar dinero. Fíjense, es una forma en donde puedes ganar dinero con bienes raíces sin tener bienes raíces. Y eso a mí me vuela los fusibles porque cuando yo estaba chico, cuando escuchaba a las personas hablar de que rentan casas o que compraron una casa o una bodega, como que yo pensaba que era para gente con mucho dinero. Mis papás con mucho esfuerzo compraron la casa en donde vivíamos. Pensar que pudieran tener múltiples casas para rentar, pues para mí era, o sea, yo no lo veía como dentro de una posibilidad y era la realidad. No es tan fácil ahora que la gente tenga muchas casas para rentar, ¿no? De hecho, hay muchos temas ahora que hablan que la juventud es la generación sin casas, porque no es tan fácil
que tengan un empleo con un sueldo suficiente como para comprar tan fácil una casa como era hace 30, 40 años. Entonces, la tecnología ahorita nos permite que puedas hacer negocio con bienes raíces sin tener bienes raíces. Eso está muy, muy, muy padre y espero poderles haber transmitido esa maravilla actual. Entonces, en resumen de esta parte, tenemos dos tipos de negocios que podemos hacer con bienes raíces, dos grandes tipos. Ganancia de capital, es decir, voy a hacer una transacción para que si tenía 10 pesos, ahora voy a tener 12. O la otra es flujo de efectivo. Una forma que se me pasó decirles en tema de ganancia de capital es que las personas empezaron a hacer grupos de amigos, ya sabes, como que los que se juntan al dominó o las señoras que se juntaban a jugar cartas o los amigos del club o lo que sea, se juntaron y empezaron a decir, oye, pues por ahí cerquita hay un terreno de mi casa, ¿qué tal si compramos el terreno, le construimos una bodeguita y lo vendemos? Eso es un negocio de ganancia de capital. Compras algo, lo remodelas o lo pintas. Hay personas que compran casas en remates bancarios o remates judiciales, le dan una pintadita, le hacen un poquito de mantenimiento y la venden luego. Eso te permite ganar dinero. No solo tiene que ser a planos, también puede ser en un tema a corto plazo con una remodelación. Pero este tema de que varias personas se juntaban entre los amigos como para comprar un terreno, hacerle algo y luego venderlo o rentarlo, eso dio lugar a un nuevo tema que se llama fondeo colectivo, que en un momento más les vamos a hablar. Y la tecnología actual nos ha permitido profesionalizar este tema de fondeo colectivo y que lo hagamos no solo entre amigos, sino que lo abramos a más personas. Así, por favor. Vamos a ver, a repasar este tema que brevemente ya lo comenté. Este tema de plusvalía puede ser como un mito, pero quiero platicarles brevemente qué factores influyen dentro de la plusvalía. Son algunos, influyen muchísimos factores, pero uno de esos factores es la inflación. Por ejemplo, una propiedad puede valer más hoy que hace 5 años, tan solo por el hecho de que el peso se ha devaluado. Entonces, las cosas valen un poquito más. Eso es básico. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque una subida de precio en una casa nos puede enmascarar. Pensamos que vale más. En realidad no tiene mayor valor, simplemente el precio está actualizado con la inflación. Entonces tenemos que tener muy, muy claro esto. Ayer estábamos analizando que la inflación de este año en México es del 8.20%. 8%. Quiere decir que lo que comprabas el año pasado con 100 pesos, ahora necesitas 108 pesos para comprar lo mismo. Y tal vez no parezca mucho la diferencia, pero cuando lo ves en global, 8% es un buen golpe a nuestras finanzas. El otro tema es el entorno social. Es muy evidente. Las zonas donde hay temas de graffiti, de violencia, de cristalazos, de, no sé, temas sociales fuertes, tienen menor plusvalía que las zonas que tienen mayor cuidado, que los árboles, los jardines, que hay protecciones, que hay vigilancia. Esos normalmente tienen una mayor plusvalía. También el desarrollo local se refiere a qué proyectos hay alrededor de la zona donde estoy analizando este bien inmueble. Existen proyectos escolares, centros comerciales, hay vías de acceso rápido, porque de repente hay propiedades que están muy, muy, muy baratas, pero para llegar es un viacrucis. Tienes que dar un montón de vueltas, topes y semáforos. Entonces, todo el desarrollo local de la zona, del entorno, también puede impactar directamente en el valor y en la plusvalía del futuro. Y también el tipo de inmueble. He visto a desarrolladores que dicen, nuestros terrenos tienen una plusvalía del 80% anual. Así dicen, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo muy específico al rato. Y tienen razón, pero no es eterno. O
sea, a lo mejor ahorita los terrenos no tienen ni calles y tú lo puedes comprar muy barato porque el desarrollador necesita capital para poder desarrollar esos terrenos. Y a lo mejor en los primeros años, 1 o 2 o 3 años, sí va a haber una plusvalía de doble dígito. Pero después no puede continuar aumentando 80% anual el valor de un predio. O sea, lo haría que en unos pocos años sería impagable. Entonces, el tipo de inmueble me refiero a que la plusvalía también va a cambiar si es una bodega comercial, si es un terreno, si es un local, si es una casa, habitación, si esa casa, habitación es de interés social, está dentro de un club deportivo, en fin, hay diferentes factores que lo van a afectar. ¿Ok? Bien, el Airbnb ya lo platicamos un momento, pero básicamente esta es una descripción de la página de Airbnb. Los arrendatarios de Airbnb ganan dinero mediante el alquiler de ciertas habitaciones en su casa o de toda la casa. Esto también es muy importante porque en este mundo masificado de tecnología y de muchísimos recursos, hemos tenido que fraccionar los negocios. Como les decía, antes era muy normal que las personas rentaran casas o bodegas. Ahora se está volviendo cada vez más normal que puedas rentar un cuarto, una habitación. Antes lo hacían las personas que tenían abonados. Me acuerdo que mi abuelita, la mamá de mi papá, tenía abonados aquí en Morelia. Su casa estaba cerca de la facultad y tenía estudiantes. Pero ahora no solo son abonados. Hay muchas personas que a la hora de viajar ven mucho más conveniente quedarse en una casa en lugar de en un hotel. Más conveniente no solo por el precio, no necesariamente por el precio, sino también porque prefieren preparar sus propios alimentos o por la ubicación o simplemente por la conveniencia. ¿Ok? Los huéspedes pagarán una tarifa diaria por alquiler y los arrendatarios pueden también tener esa flexibilidad y es una estrategia de que pueden tener una tarifa pareja de todos los días o también puedes diseñar tus tarifas de acuerdo al día de la semana, tal vez los fines de semana, como hay más demanda, entonces te puedes permitir rentarlo un poquito más caro, o también por temporadas, que eso también es muy común, ¿no? Hace unos meses tuve la oportunidad de ir a analizar algunos proyectos en Mérida, Yucatán, y como era verano, nosotros estábamos buscando una casa en renta, un Airbnb, y no encontramos, porque en verano, pues todo el mundo se iba a las playas y estaban totalmente llenas y eran muy costosas. Y ayer, haciendo este análisis, me metí a ver las mismas propiedades que busqué en aquel entonces y estaban en una tercera parte del costo. O sea, una casa que en ese momento la rentaban en 20,000 pesos, ahora estaban en 7,000, por ejemplo. Entonces, es muy interesante cómo puedes modificar los precios. Y eso también permite que alguien que no tiene una propiedad pueda rentar una casa y luego suba a rentarla en Airbnb y si haces un análisis correcto, puedes generar un negocio. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver un poquito más a detalle un ejemplo real, ¿ok? De comprar en proyecto. Este tipo de negocios normalmente se hacen para tener una ganancia de capital. ¿Se acuerdan? Que les dije que había dos formas. Flujo de efectivo cuando tienes una renta mensual de alguna forma y ganancia de capital cuando lo vendes. Comprar en proyecto normalmente se hace para ganar capital, pero también se puede utilizar después para flujo de efectivo. O sea, se pueden hacer las dos cosas. Este es un ejemplo de un desarrollo de una empresa que se llama Ciudad Maderas. Este ejemplo está en Mérida, una etapa que ya se cerró, ¿ok? Para que no vean que es comercial. Pero así como hay Ciudad Maderas, hay muchos desarrollos en todas partes. En Querétaro, aquí en Morelia hay uno, bueno, hay varios que están hacia la salida a Salamanca. ¿Y qué es comprar en proyecto? Un desarrollador dice, a ver, en este terreno gigantesco, yo creo que puede haber un muy buen proyecto inmobiliario. Pero para fondear ese desarrollo, porque a lo mejor nada más tienen el terreno, pero se necesita pues toda la infraestructura eléctrica, el desagüe, las carreteras, las calles,
la iluminación, en fin. Para hacer todo eso se necesita capital. Entonces los desarrolladores, a lo mejor si tienen un terreno de 10 cuadritos, lo voy a poner así, a lo mejor agarran 2 cuadritos y esos 2 cuadritos los prevenden. Y entonces hacen un proyecto muy padre digital y dicen, miren, esto va a ser el desarrollo y va a tener una casa club con alberca y está cerca de estas escuelas y venden todo el proyecto, pero como todavía no está listo, a las primeras personas que creen en el proyecto les dicen, mira, el valor de este predio en 4 años, calculamos que va a ser tanto. Pero como ahorita no hay nada, te doy la oportunidad de que lo compres a una quinta parte de ese predio. Y a veces hay unos que dicen, que incluso dicen, y me lo puedes comprar a pagos, porque lo que les interesa a los desarrolladores es tener el flujo de dinero para pagar a los trabajadores. Entonces saben que si venden 100 terrenos de 4,000 pesos mensuales, pues van a tener 400,000 pesos mensuales de flujo durante los años que necesitan para desarrollar el terreno. Y las personas que están comprando en ese momento, pues 4,000 pesos o 2,000 pesos, hasta me he encontrado hasta 2,000 pesos, no es tan oneroso y es una buena forma para que alguien se haga de un terreno, ¿no? Esto lo saqué de la página de Ciudad Maderas. Dicen, ventajas de invertir. Ustedes pueden invertir en un terreno premium con 10,000 pesos mexicanos y mensualidades desde 1,400 pesos. O sea, ellos pedían un enganche de 10,000 y mensualidades de 1,400 pesos. Totalmente asequible para muchas personas. No voy a decir que para todas, pero es para muchas. O sea que en lugar de que se estén gastando 1,400 pesos en quién sabe qué, así lo ponen, me dio mucha risa. Es mejor invertirlos en un terreno con crédito directo, sin revisión de buró, sin comprobante de ingresos y en meses sin intereses. ¿Por qué hacen eso las desarrolladoras? Pues muy sencillo. No necesitan checar buró de crédito porque ellos tienen la propiedad. Si alguien no paga, pues no se lo dan. No le dan el terreno. No tienen nada de riesgo. Entonces pueden darse la oportunidad de dar crédito directo y en las primeras etapas de los desarrollos normalmente te dicen, si lo pagas en los primeros 2 o 3 años, va a meses sin intereses. Mínimo págame 1,400, pero tú le puedes avanzar. Si te tardas más de 3 años, entonces ya te voy a cobrar un interés. ¿Ok? Además, los terrenos de Ciudad Maderas tienen una plusvalía de hasta el 93% anual. Ahí es en donde le exageran un poco. Porque, les decía, sí hay una plusvalía de esos niveles al principio, porque ellos controlan el precio. Y les voy a enseñar todo esto, espero que me logre explicar bien, pero es para que entiendan el juego, en particular para este proyecto. Se está desarrollando una zona industrial en Mérida. Entonces, esa zona industrial va a tener como 50 fábricas y van a necesitar mucha vivienda a su alrededor. Entonces, esta empresa compró un terreno gigantesco alrededor de la nueva zona industrial y lo hizo hizo un diseño muy aspiracional con casa club, con alberquitas y con jardines y con toda la cosa. Entonces, el terreno es así, del tamaño de esta mesa, digamos. Entonces, tomó esto de aquí, un cuadrito, y dijo, ahorita van a estar en 500 pesos el metro cuadrado. Y además lo puedes pagar en mensualidades. Entonces lo venden y ahí en ese cuadrito a lo mejor son 200 terrenos. Lo venden en esos 200 terrenos y dicen, ya se acabaron los de 500 pesos el metro. Pero si quieres, te puedo vender el de 700 pesos el metro. Y entonces abren el siguiente y ellos mismos generan la plusvalía, controlando la demanda. ¿Sí me explico? No lo venden todo de trancazo, van vendiendo por etapas para asegurar ellos mismos que haya una plusvalía. Ahora, adelante. Como inversionista, ¿por qué necesitas saber esto? Porque el proyecto empieza a generar un gran auge, un gran boom. Todo el mundo dice, wow, va a estar bien bonito. Y entonces le empiezas a decir a tus amigos, oye, ya me compré un terreno aquí y vamos a comprarlos todos. Y entonces todos empiezan a comprar. Ya saben, los amigos quieren comprar los terrenos juntos o la familia.
Pero hasta el final tienes que saber para qué quieres ese terreno. ¿Lo quieres para que ahí vas a construir tu casa? Súper bien. Pero si realmente lo querías para tener una ganancia de capital, tienes que saber en qué momento conviene comprarlo y en qué momento conviene venderlo. Conviene comprarlo al principio, cuando no hay nada, cuando todavía no hay furor, y cuando está muy barato, y cuando te va a costar 10,000 pesos más 1,400. Y lo que yo he hecho, y aquí se los recomiendo, es que te esperas, compras en las primeras etapas, te esperas a lo mejor un año, estás pagando tus 1,000 pesos, bueno, 1,500 pesos al mes, y al final del año resulta que ya vendieron otras 2 o 3 etapas, y los terrenos ahora valen a 1,400 pesos el metro cuadrado. Entonces tú lo que haces es que dices, bueno, me puedo esperar a más plusvalía o lo puedes vender en ese momento. Tú le dices a alguien, a alguno de los vendedores, le dices, oye, yo tengo este terreno de las primeras etapas. Cuando tengas un cliente, en lugar de que se lo vendas a 1,400 pesos el metro, dile que yo se lo vendo en 1,200. Tú le haces un descuento al cliente, pero te ganaste 700 pesos por metro cuadrado. ¿Sí me explico? Entonces, mientras está todo el furor de que más personas quieren comprar porque ya hicieron una alberca y ya ven que es de verdad, y los modelos de 3D que habían hecho ya están circulando en todas las redes sociales en verdad, cuando todo mundo quiere, ahí es en donde se hace el dinero. Y ahí es en donde hay ganancias de capital. ¿Qué va a pasar? Que todo ese furor pues va a llevar, y el correcto manejo de la empresa también va a llevar a que las personas en algún momento empiecen a construir, hagan sus casas, y van a llegar las personas que van a vivir ahí, que no siempre son las que primero compramos. Normalmente los que primero compramos son los que estamos ahí nomás por un ratito, mientras está la curva de plusvalía más agresiva y podemos tener el mayor número el mejor rendimiento posible. ¿Sí se entendió todo lo que platiqué? ¿Conocen terrenos que se vendan así aquí, en Morelia? Claro. Entonces, y digo, para el sector inmobiliario que está aquí presente, si ustedes se dedican a eso y le explican a las personas esta parte, es muy, muy sencillo vender. Porque les dices, mira, ahorita es el momento, en algún momento yo mismo te ayudo porque voy a seguir teniendo clientes, cuando lo quieras vender me avisas y entonces ya haces 2 ventas con un mismo cliente. Ganas doble comisión. Exactamente. Y qué bueno que... Se te acercan, ya los buscan. Ellos se te acercan, no sé qué esta primera etapa, pero ya no lo quiero. O buscando un hilo del año o algo así. Claro. Entonces los asesores hacen que su cliente esté muy feliz porque le ayudan. Ustedes ganan varias veces comisión. Y los clientes, por ejemplo, yo soy cliente y me encanta porque entonces mientras más veces pueda hacer eso, pues más veces le estoy dando vuelta a mi dinero, ¿no? Y bueno, y la otra cosa como asesor es que pues ustedes tienen la información, ustedes saben cuándo va a empezar algo, ustedes son los que pueden tener al principio, ¿no? Pero bueno, comprar en proyecto es una gran forma de invertir en bienes raíces y no necesitas tener millones de pesos. Eso es lo que quiero desmitificar. Un amigo que tiene 21 años me dijo, no, pues es que no tengo ni tarjeta de crédito, no tengo buró. No necesitas buró, necesitas pensar como inversionista. Y este tipo de cosas te ayudan a que empieces a jugar en la vida real, ¿no? Puede ser un joven, puede ser una mamá, una ama de casa, puede ser quien sea, porque esta cantidad no es tan onerosa. Es algo que muchas personas pueden hacer el esfuerzo. Y es un ejemplo. Hay de 2,000 pesos, de 4,000 pesos mensuales, no sé. Es un ejemplo práctico. Ahora, les voy a enseñar este otro concepto que se llama fondeo colectivo, o en inglés, crowdfunding. El fondeo colectivo sirve para muchas cosas. Básicamente es, déjame junto el dinero de todos mis compañeros de trabajo y hago algo con ese dinero. ¿Ok? Eso se ve en pequeños grupos de amigos, de que, hey, vamos a hacer una tandas, vamos a hacer una caja de préstamos, vamos a hacer X o Y. Pero conforme se va creciendo, hubo una ley en México que se llama Ley FinTech,
que permite que las empresas de tecnología puedan coordinar este tipo de programas que tienen que ver con finanzas, con inversiones. Entonces hay plataformas de fondeo colectivo que se dedican a préstamos, por ejemplo, uno que se llama yotepresto.com, no te prestan ellos, te prestan la comunidad. Entonces tú puedes decir, sale, yo voy a poner mi dinero y sé que alguien lo va a prestar y le van a cobrar y yo voy a ganar un porcentaje de ese microcrédito que están dando. Pero como esta sesión es de bienes raíces, les voy a hablar de algunas plataformas que lo puedes hacer con bienes raíces. Nuevamente, la idea de esta semana de inversiones es ayudar a que todo el mundo se abra la mente y que pueda ver que no necesitas ser millonario para empezar a mover tu dinero. Y les voy a poner aquí algunos ejemplos. Me voy a sentar acá para mostrarles. Miren, esta se llama M2Crowd, no sé cómo se pronuncia, pero es como de metros cuadrados y crowd significa multitud. Y aquí su promesa es muy clara, invierte en bienes raíces desde 5,000 pesos. Wow, a ver, vamos a ver oportunidades. Entonces aquí te muestran desarrollos. Entonces, estos desarrollos, por ejemplo, aquí este es un residencial que contará con 21 viviendas y una oficina en la colonia San Rafael. La meta es juntar 4,5 millones. Le puedes invertir desde 50,000 pesos. El plazo estimado es de 12 meses. Y el rendimiento estimado es del 14%. Ojo, dice estimado. ¿Qué quiere decir? Que hay variables en donde pueden cambiar las cosas, ¿no? Ahorita simplemente les quiero mostrar lo que está disponible en el mercado, pero si en algún momento van a hacer inversiones de este tipo, obviamente los exhorto a que lean claramente todos los términos y condiciones de los contratos, ¿no? En general son inversiones, se pueden decir muy seguras porque tienen un subyacente, una base en un bien raíz. ¿Cuáles podrían ser los riesgos? Bueno, pues que de pronto hay una crisis económica muy fuerte en donde a lo mejor aquí querían vender 112 apartamentos, pero no vendieron ni uno. Entonces, pues tienes un pedacito de inversión ahí que a lo mejor se va a tardar un poquito en recuperar. Esos son los posibles riesgos que hay en bienes raíces siempre. Lo mismo con los de comprar a plano. Siempre hay un riesgo, pero la ventaja de invertir en bienes raíces es que es muy difícil que pierdas todo tu dinero porque está en tierra, ¿no? En una propiedad. Bueno, este es el M2Crowd. Está esta otra que se llama 100 ladrillos. Cobra rentas, gana plusvalía. Vamos a ver aquí. Y aquí te dan un simulador. ¿Cuánto quieres invertir? Vamos a ver si me deja invertir. Yo tengo 10,000 pesos para invertir. Y aquí me dice que a lo largo de 10 años voy a duplicar mi dinero básico. Perdón, voy a tener 30,000 pesos. Empecé con 10,000 y si lo dejo 10 años, voy a tener aproximadamente 30,000. Aquí es alguna de las propiedades que tienen. Ladrillos desde 6,750, o sea, esta es como la unidad mínima de inversión. Aquí la unidad mínima de inversión son 2,200 pesos y la rentabilidad está entre el 18 y el 20. Por ejemplo, órale, este está más agresivo, por ejemplo. Y entonces vean cómo aquí puedes invertir desde 2,000 pesos, desde 3,490, desde 15,000 pesos. Una persona me dijo, oye, pero aquí tengo que pagar mes con mes. ¿Y cuál creen que sea la respuesta? O sea, ¿estos 2,000 pesos son mensuales? No. Es la diferencia entre, por ejemplo, comprar a planos es un pago mensual porque estás comprando una propiedad. Es tuya por completo. Entonces tienes que estar haciendo un pago mensual. Aquí compras ladrillos.
O sea, así lo están manejando ellos, ¿no? Compras pedacitos de edificio. Me alcanzó para 2,000 pesos, súper bien. Tengo esa acción, digamos, del edificio B central, el piso 8, de hecho, nada más es el piso 8. Entonces, de mis 2,230 voy a tener una rentabilidad estimada del 18.67. ¿Por qué es una rentabilidad estimada? Bueno, porque ellos compraron este piso y están rentándolo. Y entonces dicen, bueno, si se renta todo el año, voy a tener un 20%. Pero si a lo mejor 2 meses no se rentó, o el inquilino se fue 2 meses, o tuvimos que pagar un siniestro o lo que sea, a lo mejor la rentabilidad baja un poquito. Pero son muy buenas rentabilidades. ¿Están de acuerdo? Al año. Si en ladrillos está este otro que se llama Monific. Y vean cómo es el mismo patrón. Tienen los proyectos. Aquí, este es para construir, por ejemplo. Aquí el rendimiento estimado anual es del 14%. Fecha del próximo reparto es el 14 de noviembre, de octubre. Y el mínimo de inversión son 1,000 pesos. Y esta empresa ha recaudado 145 millones de pesos. O sea, ya son empresas que están en auge. Y Brick, que nació entre Morelia y Guadalajara, y esto fue de las primeras. Y también pues tienen aquí diferentes proyectos, uno del 9.7, otro del 15, otro del 15.5, otro del 16. Nuevamente, vean, puedo empezar a invertir desde 1,000 pesos, desde 5,000 pesos. Aquí plazo estimado de 2 años y medio. Aquí es indefinido, quiere decir que todavía no se termina de colectar. Entonces, pero lo que me apasiona de la época en la que estamos viviendo es nuevamente, y perdón que he sido tan repetitivo, pero no necesitas ser millonario, necesitas abrirte y empezar a ver todo lo que ya está disponible. ¿Ok? Bueno, dentro de nuestra plataforma, ahorita vamos a contestar preguntas, nada más para terminar dentro de nuestra plataforma. Para todos los usuarios que tenemos, hacemos un análisis periódico de diversas oportunidades de inversión. No solo de bienes raíces, sino también de proyectos completos. Por ejemplo, en la mañana estábamos viendo uno de que puedes comprar a planos, pero de un proyecto de tecnificación de tierra, en donde compras un terreno, una fracción de terreno, pero tienes al finalizar un terreno que está produciendo chile habanero, por ejemplo. También tenemos foros donde compartimos constantes ideas y ejemplos prácticos, y cuando encontramos una buena oportunidad, tratamos de negociar mejores precios para la comunidad. Es decir, en lugar de que haya un enganche de 10, a lo mejor negociamos que sea un poco más bajo para la comunidad. La idea es no se queden solo con esta información, que esta información, por eso les enseñé aquí Google y todas las páginas, porque lo que quiero es que se metan a ver, que busquen fondeo colectivo en Google, que busquen crowdfunding, que busquen cómo puedo invertir en bienes raíces. Vean todo el mundo que está allá afuera disponible. Y si quieren aprender ya directamente con algo específico, contáctenos y con mucho gusto les podemos ayudar. Ahora sí vamos a ver preguntas. A ver, acá. Bueno, hasta 3 veces ganas comisión. Alberto, gracias. Estaba muy al pendiente de los comentarios. Compra única, contestando la pregunta, 2,230 cada ladrillo. ¿Qué debemos considerar como rendimiento? ¿Puedes hablar de cómo se manejan los terrenos en aportación para un proyecto y lo recomiendas? Qué buena pregunta. Vamos a hablar primero de considerar como rendimiento. No sé si entendí bien tu pregunta, pero el rendimiento es simplemente, depende del proyecto. Si es de venta, se fondea, se construye el edificio con eso o se desarrolla el proyecto, al final se vende y el resultado se divide entre los participantes. Si es de renta, lo mismo, se compra los ladrillos o entre todos ese departamento o esa propiedad
Y de la renta, mensualmente o anualmente, de acuerdo a como se acuerda en el contrato, se reparte entre todos los participantes. Si hay 10 ladrillos y yo compro 2, pues me toca el 20% de las rentas, ¿no? Eso es más o menos lo que se considera. Luego, podrías... Allí, por ejemplo, te dicen ellos cuántos ladrillos tiene el piso. O sea, ¿cómo te van llevando ellos de la mano? ¿Cómo sabes cuánto estás invirtiendo? Si 1,000, 2,000, porque cuesta cada ladrillo, es bueno o no, bueno, evidentemente Sí. por lo que te están diciendo. Pero, ¿cuánto sé yo que es la diferencia? ¿Cómo sé que son 10 ladrillos? Bueno, cuando se hace el proyecto, ahí te lo especifican en cuántas fracciones se divide ese proyecto, y en el rendimiento es independientemente de cuántos ladrillos haya. O sea, en el momento en que te están diciendo el rendimiento es del 10% anual, por ejemplo, si son fracciones de 2,000 pesos, pues entonces vas a ganar 200 pesos al año. Pero si compraste 20,000, pues entonces vas a ganar 2,000 pesos al año, ¿sí? O sea, es el rendimiento que estás contratando ahí, es lo mismo sin importar de cuántos ladrillos compras. ¿Vale? Gracias. ¿Cómo se manejan los terrenos en aportación para un proyecto y lo recomiendas? Totalmente, pero hay un montón de variables y voy a desviarme un poquito aquí porque vale la pena. Les voy a poner un caso. Yo tengo un amigo que es constructor y es muy bueno para construir. A mí me heredaron un terreno que yo sé que está padre para una gasolinera, pero no tengo dinero para desarrollar. Entonces le digo a mi amigo, oye amigo, ¿por qué no construyes tú la gasolinera y yo pongo el terreno? Y entonces el amigo dice, pues órale, nomás que yo tengo las máquinas, pero no tengo el dinero. Y entonces, pero vamos a conseguir inversionistas. Y entonces se empiezan a conseguir, a lo mejor entre 10 o 20 amigos, se fondea lo suficiente para hacer ese proyecto. Ahora, en teoría suena bien padre, vamos a juntarnos todos y vamos a hacer la gasolinera. Pero en la práctica es súper importante que vayan con uno o más asesores que les ayuden, primero, a que legalmente esté bien estipulado. El que menos riesgo corre es el del terreno, porque al final, pues este es mi terreno y pues lo que pongan ahí pues, es mi terreno hasta que diga algo diferente. Lo extremadamente legal y positivo es que se forme un fideicomiso en el que el fideicomiso, el del terreno dona el terreno al fideicomiso y todos los demás participantes aportan dinero al fideicomiso y el fideicomiso se vuelve dueño del proyecto y después se reparte. Pero los fideicomisos son caros para proyectos pequeños. Entonces, a veces se puede hacer con simples contratos, sociedades, pero lo que les recomiendo, para contestar la pregunta de Jacob, que dice, no, ¿lo recomiendas, el de arriba? ¿De quién era? De Alberto. ¿Puedes hablar cómo se manejan los terrenos en aportación para un proyecto y lo recomiendas? La única forma que recomiendo eso es que estén las cosas súper claras por adelantado en un contrato y todo bien claro. Todo. Y al decir todo es ¿qué pasa si se inunda? ¿Qué pasa si hay una explosión? ¿Qué pasa si hay un ataque terrorista y no se vende? Tienen que ver todo lo peor que podría pasar y qué pasaría con cada uno de los socios y qué pasaría con el del terreno. Porque es bien fácil tener broncas con este tipo de tratos. Pero también es muy fácil prevenirlas si todo se hace por escrito y antes de hacer nada, antes de poner un solo peso, antes de comprar un solo ladrillo, tenerlo bien claro en un contrato lo más fuerte posible para todos, ¿no? Para protegerse entre todos. Jacob dice, ¿podrían poner el nombre de las aplicaciones o páginas, por favor? Claro, de hecho, al final hay un QR que te voy a mostrar y puedes leer el QR y a través de ahí te podemos mandar la presentación y ahí vienen las páginas. Armand, ¿qué garantiza tu inversión? Es muy buena pregunta. Todas las plataformas que les mostré, digamos que
están garantizando la inversión en un bien raíz por un contrato. Es decir, cuando tú inviertes, en el contrato está estipulado que tu inversión está respaldada por esa propiedad. Sin embargo, eso garantiza que compraste algo, pero garantizar el rendimiento es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque muchas cosas pueden pasar y todo conlleva un riesgo. Invertir en propiedades, como les decía, es un riesgo menor porque tienes algo que lo respalda, pero no te recomiendo que pienses que va a ser una garantía. Aunque normalmente todo sale bien y uno quiere que todo que salga bien y todo, pero si de repente pasa algo que frena las ventas, pues entonces vas a tener un terreno ahí y un día se va a vender, ¿no? Eso es muy importante, pero en resumen, está respaldado por el terreno. Sí. Perfecto. Solo hablo de la inversión, no de rendimiento. Excelente. Entonces, solo de la inversión está respaldada con el terreno. ¿Es lo mismo retorno de inversión que rendimiento? No, retorno de inversión debería estar expresado en cuánto tiempo recuperarías tu dinero o en el porcentaje. O sea, se puede expresar en cuánto tiempo recuperarías tu dinero y la otra forma de expresarlo es en el porcentaje de tu inversión que se regresaría en un año. Y eso equivale al rendimiento. El retorno de inversión se refiere a cuánto tiempo o qué porcentaje de tu inversión vas a recibir en un año. ¿Ok? Por ejemplo, retorno de inversión, si el rendimiento es un 25% anual, el retorno de inversión es en 4 años. ¿Ok? Porque es 25, 25, 25, 25. 100. Dicen las sumas fáciles. Ok, si considero ingresos solo rentas, ¿eso se llama rendimiento o retorno? Si consideras las rentas anuales y haces el porcentaje de lo que invertiste, es rendimiento de la inversión. Si sumas la renta más la plusvalía, ¿es retorno o rendimiento? Muy buena pregunta. La plusvalía, la única forma en que la puedas sumar es en el momento de la venta. Un retorno de inversión se calcula en el momento en que es real. ¿Ok? Todo es una proyección. Y la plusvalía es de las cosas más difíciles de proyectar. Sí puedes proyectar cuánto va a ser tu retorno por las rentas, porque sabes cuánto vas a cobrar, pero la plusvalía no la sabes. Entonces, al final tendrás que sumarlo y sería, tendrías que sumar para las rentas de un año más lo que le ganaste por las ventas, eso sería tu retorno de inversión o tu ganancia de capital. Muy bien. Karen dice, buen día, Karen Paulina Mora Sandoval. Gracias por darnos tu contacto, Karen. Ahorita te vamos a dar el WhatsApp si quieres escribirnos. Perfecto. Qué buenas preguntas tuvimos el día de hoy. Y fíjense que cuando se acostumbran a ver este tipo de datos, como si se dieron cuenta, en las diferentes plataformas, básicamente mostraban lo mismo. Cuánto hay que meter, cuánto voy a recibir y en cuánto tiempo. Eso es todo. Y conforme vas desarrollando una mente de inversionista, te das cuenta de que es lo mismo para cualquier tipo de negocio y para cualquier tipo de inversión. Necesitas saber cuánto vas a invertir, cuál es el retorno y en cuánto tiempo. Y después, de acuerdo a tu portafolio, como lo vimos en el día 1, pues tú deberías de calcular el riesgo, es decir, qué porcentaje de tu portafolio es sano aplicar en cierta inversión, ¿no? Entonces, para los que no vieron el día 1, les recomiendo que vayan en Academich, ya está. ¿Sí? Pues en Academich ya pueden. Súper bien. Entonces, en la página de Espacio Emprendedor, regrésense 4 días para que vean lo que platicamos el lunes. Porque también es cuando ves rendimientos del 14, vimos uno del 18, hay gente que puede decir, wow, pues déjame, empeño mi carro y lo meto todo acá, ¿no? Es importante que sepas cómo
cómo puedes tener un manejo correcto de riesgo de tu portafolio y que si bien los bienes raíces es una excelente inversión, hay muchas otras cosas que puedes hacer y mientras más variado y diversificado esté tu portafolio, más sanas van a ser tus inversiones. ¿Vale? Pues listo. Pero ahora quiero comprar coche. Sí, depende del proyecto. Normalmente sí, pero hay proyectos, por ejemplo, los de construcción, te dicen, este edificio va a valer 10 millones de pesos. Cuando se junten los 10 millones, pues ya se juntaron y ese proyecto ya se cerró, pero puedes invertir en otros proyectos. Entonces, depende del proyecto que elijas para invertir. Pero siempre es buen momento para invertir. Si hay 2,000 pesos, hay que ver cómo se mueven esos 2,000 pesos. Sí, muy bien, gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí. Muy buena pregunta, Daniel. O sea, sí es legal, pero necesitas aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si es un fondo de inversión como tal. Puedes hacer ciertos proyectos de inversión a través de sociedades anónimas promotoras de inversión o SAPIs. Depende de la naturaleza del proyecto, necesitas o no aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En general, si vas a hacer algo abierto al público, como todas estas plataformas que te dije, sí necesitas una autorización especial. Pero puedes hacer proyectos con tus cuates a través de sociedades y se puede hacer de forma perfectamente legal. Aquí en Morelia hay varios grupos, yo conozco al menos a 3 grupos, de inversionistas que se juntan para abrir restaurantes y bares. Entonces ellos tienen asociaciones en donde invitan a los amigos a invertir y a poner negocios. Eso también está padre. Entonces, si tu sueño ha sido tener un bar, pues busca uno de estos y a lo mejor no necesitas tener toda el conocimiento y las desveladas y todo eso, pero puedes tener unos ladrillos de esos negocios, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque esto se está dando cada vez para más negocios. Comentario de la señora Irene. Irene, la información está muy bien. Muchas gracias por el apoyo para nuestro aprendizaje. Gracias, señora Irene, con todo gusto. Con todo gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. Yo sí, el comienzo es muy caro. Sí. Un fideicomiso tiene costos de administración del banco y cuando un proyecto se está apenas armando, el banco va a cobrar. Y entonces puede caer en detrimento al flujo de dinero de un proyecto si es muy chiquito. Por ejemplo, si me junto con mis hermanos a hacer un proyecto, a lo mejor no necesito hacer un fideicomiso. Pero es la estructura legal más segura. ¿Qué me permite un fideicomiso? Por ejemplo, yo pongo el terreno y el terreno lo dono al fideicomiso. Y entonces me metí en algún problema y alguien me demanda. Si no estuviera el terreno en el fideicomiso, me pueden embargar el terreno y pongo en aprietos a todos los inversionistas. Pero si está en un fideicomiso, nadie puede tocar ese terreno porque ya está en protección del fideicomiso. Pero eso cuesta. Sí. Que recomiendas que en lugar de hacer eso, te haga un fideicomiso. Eso depende del capital que se vaya a heredar. Es muy bueno el fideicomiso porque protege a los chavos, a los niños, a los herederos, de ellos mismos. De que se peleen y que yo ya lo vendí y que ya no estuvimos de acuerdo. En un fideicomiso no hay duda ni hay medias tintas. Si todo está en un fideicomiso, se va a repartir de esta forma. Y si hay 5 casas y las rentas son 20,000 y son entre 5 niños, por ejemplo. Y no hay forma de que se malentienda. Es muy seguro. Pero si va a haber una herencia de 500,000 pesos, se va a gastar en comisiones o en manejo del fideicomiso. Entonces, necesitan evaluarlo de acuerdo al tamaño de la herencia. Qué buena pregunta. ¿Alguien más?
da certeza legal para el inversionista totalmente. Pues listo. Muchas gracias, Morelia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me quiero aventar un comercial del día de hoy. Hace ratito, justamente en Espacio Emprendedor, aquí en Morelia, se dio la parte de la información de la regionalización de Espacio Emprendedor. Entonces, en ese sentido, pues quiero invitar al gremio de los inmobiliarios y a todos los gremios que estamos atendiendo aquí en Morelia, para que tal vez ya no tengan que desplazarse tanto y puedan venir a ver también a ponentes y a hacer las preguntas directamente a ponentes como Rodrigo. Entonces, en ese sentido, les quiero comentar que Espacio Emprendedor hoy anunció su regionalización. Tiene ya 4 regiones, que es la región capital, va a seguir atendiendo aquí en Morelia, la región Ciénega, que es la primera que se establece en una universidad, que es la Universidad de la Ciénega, que está en Zaguayo, la región Oriente, que es el Espacio Emprendedor Zitácuaro, y la región Purépecha, que tenemos Espacio Emprendedor Uruapan. Hoy también se anunció el tema de las 2 regiones próximas que vamos a tener, que es en la costa. Todavía no se ha decidido dónde se va a poner el Espacio Emprendedor en toda la región de la costa, pero está también ya la región del Bajío, que ahí es donde vamos a meter el Espacio Emprendedor en La Piedad. ¿Para qué? ¿Por qué les comento esto? Porque vamos a alinear esta regionalización que estamos haciendo de Espacio Emprendedor para que la Academia de Michoacán también se pueda regionalizar. La intención de la Academia de Michoacán es darle seguimiento al plan integral de que tenemos con el gobernador del estado. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que abarcar 10 regiones, pero bueno, ahorita ya llevamos 4 más 2 que ya se van a poner, ya son 6, y ahí es donde vamos a entrar con la academia. Queremos invitar y hacerle la invitación formal aquí a Rodrigo, ya que está con nosotros, para que nos puedas acompañar si en algún momento puedes, amigos. Sería muy bueno para nosotros poder lanzar las regiones con ponentes como cualquiera de nuestros ponentes que ha venido a la Academia de Michoacán. Vamos a hacer esto ya por región y pues obviamente queremos una réplica de lo que hacemos aquí en Morelia, que se vaya a los municipios de todo el estado. Y bueno, pues en este sentido, después del comercial que ya me aventé para Espacio Emprendedor para la Secretaría, que esperamos que todo funcione perfecto, queremos agradecer a toda la gente que estuvo presente al sector inmobiliario y a todos los demás sectores que nos han seguido esta semana, a nuestros compañeros que están hoy aquí. Y quiero agradecerte de manera formal haber cerrado y haber estado esta semana con nosotros, Rodrigo, a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Academia de Michoacán. El día de hoy, Rodrigo nos tuvo la ponencia de terrenos en preventa y fondeo colectivo. Se realizó el 29 de septiembre de 2022 y el reconocimiento de la última del licenciado Rubén Medina, que es el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico, y el licenciado Rubén Calderón, que es nuestro director de Desarrollo Empresarial. Muchísimas gracias, te entrego tu reconocimiento y te esperamos pronto, amigo, nuevamente. Claro que sí, mucho gusto. Michoacán, honestidad y trabajo.